Hola, ¿y cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Positive Vibes, traído a ustedes por Posting Town, aquí desde la ciudad de Miami para Global Coach and PNL Radio de Barcelona, España. Y bueno, seguimos en la nota un poco de este misterio del arco iris, de los perritos fallecidos que cruzaron. Y en esta oportunidad traigo a Paola. Paola es medium y Paola habla con nuestras mascotas, se conectan con aquellos que ya no están. Y particularmente tuve la experiencia y fue bastante buena, muy impresionante, porque hay cosas que de pronto ella sabía que nada más sabía Coquito y yo. Entonces yo le pregunté si ella quería estar con nosotros hoy y pues por supuesto que me dijo que sí, muy linda, muy buena persona y vamos a darle la bienvenida a Paola Pareja. Aquí está. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida a Positive Vibes. Hola Jennifer, muchas gracias. Muy agradecida, eternamente agradecida por la invitación a este espacio. Bueno, bienvenida y bueno, estamos en esta época de que pasó, que es de los perros. Por ejemplo, en México celebraban el Día de los Muertos de las mascotas fallecidas y todo esto, y este año han fallecido muchísimas mascotas de gente que yo conozco. No sé por qué razón, pero este año ha sido, yo creo que el año que más he recibido noticias de animalitos que se fueron y trascendieron. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia como medium de animales y cómo descubriste este don. Bueno, lo primero es que yo llegué a hacer esto tan especial a través de mi carrera. Siento que la carrera fue el vehículo para que hiciera esto. Yo fui veterinaria, médica veterinaria zootecnista, me especialicé en fisioterapia animal y ese acercamiento a los animales me ha gustado de toda la vida. Fue lo que en algún momento me hizo intrigarme si realmente yo tenía una sensibilidad especial por ellos, más allá de la medicina. Entonces fue así como llegué. De hecho, no fui yo pues la de la intuición de entrar en este mundo, sino más bien entiendo que muchas personas a mi alrededor lo habían notado y me lo hicieron ver. Así fue como terminé en esto, que ya llevo realizando canalizaciones hace 4 años. ¿Y tú desde pequeña tenías este don? ¿Tenías don de ver más allá de lo que de este plano? Bueno, pues recordarlo no, sí, siempre he entendido que he tenido mucho gusto, mucho amor por los animales, por herencia de mis papás. Siempre, yo soy hija única y siempre en lugar de hermanos digo, tuve perros. Entonces, pues la conexión estuvo desde el comienzo. Y cuando estudié medicina, yo sentía que yo podía hacer algo más allá por ellos. La medicina nunca como que me llenó por completo. De hecho, siempre empecé a buscar herramientas más holísticas para ayudarlos en los temas de dolor, por ejemplo, y todavía no hallaba. Entonces hacía Reiki, hacía un montón de herramientas holísticas, pero sentía que me faltaba algo. Y muy característico que las personas, pues los tutores de los animales que yo atendía siempre me hacían ver que conmigo los animales se comportaban especial sin yo saberlo. El animalito que le había tirado a un médico en consulta, a mí me daba picos en la cara o aunque yo lo inyectara, igual el animal me tocaba la puerta del consultorio para entrar y era algo que yo pensaba que era simple empatía, pero pues cuando ya descubrí todo este mundo, mi maestra fue quien me hizo ver que yo era diferente al resto. Claro, tenías esa sensibilidad que no todo el mundo tiene, porque Ajá. para estar con los animales yo pienso que hay que ser muy sensible. Yo en mi caso, yo quería ser veterinaria siempre, toda mi vida, pero soy tan sensible que eso a mí, de verdad, yo ver un animal que viene atropellado o con una emergencia o en un estado crítico, yo no hubiese podido actuar con la cabeza fría. Y por eso me fui al área de comunicaciones. Y yo actualmente, pues, después de haber hecho novelas y estar detrás de cámara por 25 años, pues decidí mezclar las dos cosas y mi pasión por los animales y la comunicación y traer gente como tú a contarnos estas experiencias y a sensibilizar un poco ese aspecto del ser humano que tanto necesita ser sensibilizado en estos tiempos. Cuéntanos cómo funciona el proceso de comunicación con los animales,
Es algo que se puede aprender, la gente lo puede aprender. Obviamente tienes que tener el don, pero es algo que se puede aprender. Bueno, la respuesta es que realmente no lo aprendemos, lo recordamos. Con esa sensibilidad increíblemente nacemos todos, solo que muchas o la mayoría de las personas acá en la Tierra, en el momento en el que crecen, olvidan esta sensibilidad. Entonces, por eso es bien llamado para muchas personas literalmente sensibilidad, porque solo algunas personas logran recordarlo. Entonces, los cursos que hay, pues para todo público, realmente buscan eso. Yo te lo hago recordar, pero ya va en ti en que realmente así sea. Entonces, no es que se aprenda, se recuerda. Tiene mucho que ver, obviamente, con que la persona pueda llegar a una quietud mental, a un silencio mental, para que pueda escuchar más allá. Eso es. Claro, tiene que ser, me imagino, que un poco de meditación antes de empezar a comunicarse, porque si no está con el ruido mundano y no puede captar. ¿Cómo funciona este proceso, Paola? Bueno, realmente yo pues previamente a las comunicaciones siempre hago una meditación en donde canalizo al alma animal a través de una fotografía, eso también es muy importante entenderlo. Muchas personas a veces dicen como, tú te puedes comunicar, pero si fue un animalito que falleció hace 20 años, si tienes una foto, el tiempo no es un limitante. Obviamente una foto con unos requisitos especiales que es que se vean muy bien sus ojos, que su mirada esté literalmente al frente del lente de la cámara y solo a través de eso ya uno puede canalizarlo. Entonces yo hago una previa conexión antes de y ya luego pues paso a conectarme con la persona y a solucionar todas las dudas que esa persona tenga. Se logra a través de unos canales de percepción. Todos los comunicadores tenemos, digamos, ciertos canales más desarrollados. Eso es como lo especial de cada uno. En mi caso particular, yo todos los mensajes los recibo a través de la escucha, pero también a través de imágenes. Todo el tiempo, incluso de pronto Jennifer se dio cuenta que en nuestra sesión yo miro a todas partes menos al frente de la cámara, porque estoy recibiendo atrás de mí en las paredes de mi casa imágenes, cortos videos, incluso a veces tengo que quedarme en silencio porque tengo que conectar esa imagen con lo que estoy escuchando. Como hay muchos otros mediadores que tienen más la capacidad de sentir lo que siente el animal. Es dependiendo de cada persona, pero así es como se logra. ¿Y te has comunicado también con personas, con seres humanos? Sí, eso es algo que descubrí pues ya sobre la marcha. Cuando yo descubrí esta sensibilidad, solo creí que podía hacerlo con animales, pero alguna vez estando en la comunicación con un animal, un familiar de la persona con la que estaba se hizo presente. Yo al principio le huía el tema porque no quería ser ese tipo de personas que sufría por ver almas en pena, personas que querían decir cosas muy terribles, pero aprendí a pedir una protección especial para mí, para que cuando las canalice sean netamente almas que pertenezcan al cielo. Entonces, a veces en las sesiones, de hecho con Jennifer, me pasó que se nos hizo presente un familiar, puede pasar, y siempre lo he entendido como que para la persona es necesario estar, o porque no ha sido escuchado por otros medios, o porque literalmente necesita decir algo con urgencia. ¿Y qué tipo de información suelen transmitir los animales a través de ti? A través de la comunicación se puede saber muchas cosas. Yo siempre digo, el único limitante es que no me hagan preguntas tal vez relacionadas con el tiempo, como saber qué edad tienen, por ejemplo. No, los animales no perciben el tiempo como nosotros, entonces allí no hay ninguna respuesta, pero el resto de temas se pueden abordar. Temas desde la salud, desde si queremos conocer incluso un poquito de su pasado, podemos saber cuál es el origen de un comportamiento actual, podemos saber si el animal necesita una compañía, si no, también sabemos lo más importante de todos y es conocer con quién es la misión de vida y qué vino a hacer a la Tierra, porque todos tienen un propósito desde antes de conocernos. Saber incluso qué predisposiciones en salud tienen, si es que todavía no lo han padecido. Se puede saber de todo, incluso dentro de las sesiones en alma animal, no solo conocemos acerca del animal, sino que termina siendo casi que un conocimiento propio porque el animal nos protagoniza en las sesiones. Entonces, desde ese protagonismo nos guían, nos previenen, nos dicen qué tenemos que hacer con ciertas situaciones, desde la intuición, obviamente, como ángeles guardianes.
Claro, y es importante recalcar que no solamente con animales fallecidos, es también con animales que están vivos y que de pronto nosotros queremos saber de dónde vino o estuvo maltratado o si lo encontramos en la calle, qué le pasó o tiene alguna condición y no lo sabemos porque no come, porque está extraño. Yo conocí a una persona que tuvo una situación con su perro que dejó de comer, su marido había muerto y el perro tenía mucho pegue con él y le decía Dada, internamente en la casa le decían Dada, nadie sabía eso. Y resulta que cuando ella va a una chica como tú, le dice, ¿quién es Dada? Y ella se quedó en shock. Y entonces dice, no, es que él no sabe dónde está. Le tuvieron que explicar que había fallecido el papá, su papá humano, y para que pudiera comer porque él estuvo en este plan de que no quería comer, le preguntó de hecho de qué eran esas cajas que estaban en la cocina. Y ella tenía unas cajas para donar a un shelter. O sea, ella se comunicó con él y después de esa comunicación el perro empezó a tener una vida normal y empezó a alimentarse. Por eso es tan importante que acudamos a personas como Paola, que hablan que se comunican con nuestros animales, porque el lenguaje de ellos es distinto al de nosotros y es importante tener esa comunicación para saber qué necesitan. A veces tú no sabes qué necesitan y estás medicándolo o haciendo algo que no es correcto, Paola. Exactamente. Los animales, claro que nos entienden, pero incluso siendo ángeles, ellos están buscando que nosotros los hagamos parte de las decisiones que tomamos, de todo lo que pasa en casa. Es súper importante saber el origen del comportamiento, incluso el origen de la enfermedad, que ya Jennifer conoce un poquito del tema, y es que los animales todo el tiempo nos están rescatando y toda enfermedad que padece el animal, el origen es el humano que tiene al lado. Por eso las sesiones terminan siendo un conocimiento propio, porque el animal lo que hace todo el tiempo con ese humano es decirle, dame esto, dámelo, 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 yo te ayudo, dámelo, yo te ayudo. Entonces, muchas veces creemos que la medicina es solo el veterinario que hay en el consultorio, pero no entendemos que nosotros hacemos parte de ese tratamiento médico. Es verdad, somos espíritus, somos energía. ¿Hay algún caso en particular que te haya impactado o sorprendido en toda tu experiencia? Sí, tengo uno muy marcado. Tengo que hacer un paréntesis antes de poder explicarlo, y es que los animales acá vienen por un contrato, siempre lo digo así, y ellos pueden trascender cuando ese contrato está cumplido, o bien pueden trascender por amor. Yo las llamo misiones de rescate. A veces los animales prevén que una persona va a fallecer de su entorno, obviamente, y lo que hace es entregar la vida por esa persona, para que esa persona siga estando acá. Digamos, esos casos son muy vistos o son muy notorios cuando el animal está muy joven y trasciende de repente, cuando no hay una enfermedad de origen, cuando hay un accidente, por ejemplo. Entonces, con este contexto, la experiencia que más, creo, pues una de las que más me ha marcado es una vez que tuve una comunicación con una chica y su mamá, y ellas querían saber qué había pasado, porque había pasado que el gatico que tenían se tiró por el balcón de la casa. Vivían en un séptimo piso y nunca lo había hecho. No tenía como esa costumbre, de hecho tenían enmayado todo el apartamento, pero justo el día que se tiró se dieron cuenta que la malla simplemente ya estaba en muy malas condiciones y él se tiró. Entonces, uno de los cuestionamientos era el por qué había pasado eso, y otra, saber qué había sentido en el momento del impacto. Entonces, lo primero fue resolver y entender que había sido una misión de rescate. Cuando fuimos al trasfondo de toda la situación, se entendió que el gato había entregado la vida por la mamá de la chica. La mamá de la chica había pasado un momento de depresión muy tremendo que la llevó incluso a internarse. Y ese fue el rescate que el gatico hizo. Y con la pregunta de qué sintió el momento del impacto, el gato decía nada, y ese es el momento que más me impactó. Yo recibí imágenes de cómo los ángeles vinieron a rescatar el alma del gato antes de que su cuerpo cayera al suelo. Por eso el animal no tenía un recuerdo de haber impactado o si había sentido dolor.
Entonces de allí yo me llevé una enseñanza muy importante y es que cuando los animales hacen misiones de rescate, lo que hace la ley universal, Dios, en lo que ustedes crean como divinidad, los libra incluso del dolor en agradecimiento por lo que hace ese ángel guardián. Wow, increíble. A veces uno dice, ay, yo no quiero que él sufra, que las cosas que son mías, no, que no le pasen a él, porque, ¿sabes? Uno tiene esa responsabilidad. Eh, ¿Cómo crees tú que las personas pueden entender mejor a sus animales y fortalecer su vínculo con ellos? Bueno, lo primero es que podemos llegar a afianzar un vínculo más profundo con ellos, dedicando tiempo, indiscutiblemente, pero no es el tiempo que todos creemos como de juego, o es que yo tengo que estar acá en la casa 24 horas del día. No, y es un tiempo de calidad, un tiempo en el que yo solamente me dedique a estar en este presente con mi alma animal al lado. Lo puedo mirar plenamente a los ojos sin cuestionar absolutamente nada, porque a veces pasa que ellos incluso nos intimidan con la mirada y uno de una devuelve una pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? Y no, a veces el animal solamente nos quiere llevar a un momento de calma, entonces es importante que tengamos esos momentos. Y si esa intimidad la tenemos con el animal en medio de la naturaleza, perfecto. Yo siempre digo que es mucho más fácil escuchar a los animales en las fincas, pero es simplemente porque la tierra nos hace ese llamado. Entonces, allí lo podemos afianzar. También es muy importante, y, digamos que cual sea la herramienta que tengamos de meditación, que cada vez vaya siendo un poquito más profunda y que dentro de la meditación solo destinemos un momentico a quedarnos en silencio, para que ahí atendamos al llamado que hace el animal. Porque entiendo que muchos animales todo el tiempo están intentando decirnos cosas, pero nosotros por nuestro caos mental, por nuestro ruido, no entendemos absolutamente nada. Entonces es importante que uno se disponga. Es decir, que yo le diga a mi animalito, no sé qué es lo que quieres decirme, pero yo abro mis canales de percepción para poder entender esas señales. Obviamente ellos no hablan como nosotros de forma verbal, pero hay un lenguaje común para todos y es desde el corazón, desde el alma. Entonces, eso se logra aquietando en la mente, guardando silencio, compartiendo el espacio con el animal, no jugando, solo mirándolo a los ojos. Así podemos afianzar el vínculo. Ay, mira qué bonito eso. Es que a veces la gente cree que solamente jugando con una pelota o estando en la casa alrededor y el perro o el gato por ahí o el pájaro, el quien tengan, entonces no, hay que afianzar ese vínculo. Hay animales que se han comunicado contigo en situación de dolor, de decirte que no les gustó su vida o que lo explotaron o que fue maltratado. No, la verdad es que yo siempre he entendido algo y es que los animales son completamente nobles y nunca, por más dura que haya sido la historia acá en la Tierra, se refieren con odio, con malestar hacia una energía humana. Nunca dicen, ay, esta persona tan mala, nunca, solo sí hablan de que hay personas y energías muy heridas y las justifican todo el tiempo. Es decir, cuando estuvieran incluso al lado de una persona maltratadora, no dicen, ay, esta persona como me maltrató, dice, no, yo entendí cada acto porque entiendo su pasado, porque sé que está muy herido y ya está. No lo Nunca juzgan. entra, nunca entra un animal a juzgar, nunca. Y O sea, también que los animales están más avanzados en el plano energético que el ser humano. claro que sí, y eso es algo que también siempre digo. Yo sé que nosotros consideramos a los animales como hijos, pero eso no hace ver que el animal se sienta hijo. Realmente el animal en nuestras vidas es maestro y es superior a nosotros, y eso hay que entenderlo muy bien. Por eso cuando la gente dice es que a mí no me gustaría verlo sufrir, los animales no sufren, y es difícil de entenderlo. Una cosa, y hay que diferenciarlo muy bien, es que padezcan dolor, claramente, si tienen una herida, una patica fracturada, duele, pero no hay un sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? La queja por el dolor. Un animal nunca se está quejando porque es que mira lo que me pasa y ese medicamento no me sirve y es, no, solo se adapta a él y esa es la diferencia espiritual grandísima que tenemos con ellos. Hay que aprender de los animales más y observarlos más. Solamente observarlos vamos a aprender muchas cosas. El reino animal es maravilloso y yo los invito a ustedes que nos están escuchando y si nos están viendo por la plataforma de YouTube o podcast, que de verdad aprendan un poco de los animales. Hay gente que los ve como un animal es un ser inferior y no.
De hecho, en el budismo, ellos son vegetarianos por eso, porque somos compañeros de tierra, no somos quien para quitarle la vida al otro y comérnoslo. Bueno, lo dice una semi-vegetariana, porque todavía como pescado, pero bueno, pronto ya sería vegana completa. Paola, tú que has estado en esa comunicación con el más allá, ¿cómo es el más allá? Porque mucha gente se pregunta, ay, hay un más allá de verdad. Hay veces que se nos perdemos un animal y decimos, ¿será que se fumó? Ay, ¿será que sí hay un más allá? Y esa es la angustia que he escuchado de muchas personas que a veces no creen que hay un más allá. ¿Cómo es este lugar? Bueno, eso que muchas veces llaman más allá, vida después de la vida, arcoíris, realmente es un plano que existe. Yo siempre digo, yo meto las manos al fuego por el que me diga que no, porque yo lo he visto todo el tiempo, es a lo que yo llamo cielo. Y ese lugar, cuando todos preguntan por él, yo coincido siempre con la misma descripción y siempre digo que el cielo es un lugar de pura naturaleza. Es muy curioso para mí porque siempre recibo imágenes de ese lugar de día, siempre hay sol, nunca recibo como que se haga también la noche, no, solo es día. Es un lugar donde hay demasiadas flores, cascadas, es muy curioso para mí porque están todas las especies animales, pero no hay nada de canibalismo. Es muy curioso para mí eso. Y cuando empecé a canalizar a las energías humanas, me doy cuenta que el cielo es el mismo para todos, porque inmediatamente estoy canalizando a un alma animal, inmediatamente llega la persona atrás. Y yo digo, mira, asegúrate, mira que tu abuela está con ese animalito, mira que tu tío está con ese animalito, el cielo es el mismo para todos, entonces eso es algo que debería incluso aliviar nuestro duelo tras una pérdida y es entender que no se despide, es solamente un hasta luego. El gran enigma es no saber cuándo vamos a tener ese encuentro, pero claro que es el mismo tren para todos. Solo lo tomamos en diferentes estaciones, pero va al mismo destino. Con eso tenemos que estar acá cuando estamos pasando en un proceso de duelo, entender que no es la última vez que los vamos a ver. Claro, eso da un confort, ¿no? A eso reconforta el corazón. Hay muchas tribus que decían que los animales cuando fallecían eran los guardianes que te ayudaban a cruzar al otro plano, a las personas. Y mientras más animales tuvieras, mucho más rápido. De hecho, tengo entendido que los animales van directo. No hay en el caso de los humanos, me han contado, yo no sé, porque yo no soy médico, tampoco sé de esto. Yo lo único que sé es que no sé nada. Me han contado de que cuando tú falleces, cuando tú vas a trascender, sí hay como que te juzgan. Mira, ¿qué hiciste mal? ¿Qué hiciste bien? Porque el humano sí tiene a veces ese lado malo y el lado bueno. Entonces, sí te juzgan antes de irte al otro plano. Y esas personas que han tenido y que han cuidado animales, como que los ayudan, les dan como puntos para cruzar. ¿Es verdad eso? Exactamente. Es entender simplemente que los animales retornan al lugar de donde provienen, no tienen ninguna impureza, como los niños. Pasa exactamente igual, ellos no pasan por ningún juicio, si así lo queremos ver. Entonces retornan, mucha gente pregunta, hay que orar por ellos. Yo digo, no, puedes tener un vínculo perfecto y una conexión siempre con ese cielo, pero no tiene que ser bajo la intención de que llegues a la luz. El ángel no necesita eso. Las personas sí, eso es entendido como una fase, es decir, nosotros estamos en un cuerpo físico y luego pasamos a ser energía de luz y luego llegamos al cielo. Esa es la fase. Y en esa energía de luz es donde digamos que tenemos esa reflexión de quiénes hemos sido, cómo actuamos y demás. Y hay personas que lo que hacen es quedarse en estados intermedios. Es decir, a veces hay energías de luz que no quieren ir al cielo. Son las energías que quieren estar acá, quedarse en la tierra, ya sea por un apego, porque hay culpa, porque cree que puede cargarse de una tarea antes de irse. Bueno, hay muchas razones, pero entonces sí es verdad que los animales son guía en ese camino hacia el cielo, hacia la luz. Entonces, a veces, digamos, cuando tenemos una persona que ha trascendido en la familia, nosotros podemos recurrir a conectar con esa alma animal para decirle, ayúdale, échale una mano, guíalo a la luz, guíalo a la luz, guíalo a la luz. Eso es cierto. Mire qué bonito. En el caso de perros perdidos, gatos perdidos, que los dueños los están buscando, ¿te ha pasado que han llegado a
a ti, te han preguntado, mira, se me perdió mi perro, ¿dónde crees tú que esté? Sí. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo lo encuentran? Bueno, eso yo ya no lo hago dentro de las experiencias por temas de tiempo, de saturación de la agenda y demás, pero en un inicio lo hacía. No siempre es posible encontrarlos, eso es cierto, a veces porque en mi caso, como recibo imágenes, yo debo contar con la disponibilidad de la persona para que pueda reconocer el lugar y dirigirse inmediatamente a él. Cuando hay un animal que deambula y está deambulando, por ejemplo, en el campo, queda muy difícil porque yo voy a ver panoramas muy parecidos y pues para la persona será muy difícil, pero sí recuerdo algunos casos muy especiales en los que encontramos. De hecho, un husky, sí lo recuerdo súper bien porque estaba perdido, pero realmente cuando lo canalicé yo sentía que él estaba simplemente en otra casa. Y pues ya el tutor se puso a la tarea de analizar cámaras y demás, y nos dimos cuenta, pues porque me hacía partícipe de ese proceso de que se lo habían robado. Wow. Entonces, luego de todo un tema, yo ya tenía hasta susto porque yo decía, nos vamos a meter en un problema con esto, el animal fue rescatado y demás. De hecho, las personas pues como que se encontraron cogidas con el tema y fueron y lo dejaron en otro lugar completamente Claro, para que distinto. los dueños fueran a buscarlo. Exactamente. Pero Sí, en este caso porque vieron la cámara, pero hay veces que ponte que el perro está por allí y se lo roban en la calle. exactamente. Él está en otra casa, pero no sabes dónde es. Ajá, entonces, pues ese es uno de los casos de éxito que pues, recuerdo con mucho amor, pero sí, no siempre es posible encontrarlos, a veces pues también juega mucho el tiempo, hay personas que de pronto me contactaban cuando lo hacía como un mes después. Yo creo que lo bueno de eso, creo yo, es que conectan y tú te puedes dar cuenta si sigue vivo o está fallecido. Exactamente. Esa es una de las claridades. De pronto, si la persona hoy día a Paola llegan con la intención de yo quiero saber si sigue acá, yo quiero saber si está bajo el cuidado de alguna otra persona, eso se puede canalizar perfectamente. Pero ya el hecho de reconocer, porque a veces me pasaba que la persona me decía, descríbeme el lugar y el animal estaba dentro de la casa, entonces de nada valía que yo le reconociera una casa por dentro, si no se reconoce por fuera, ese es el tema. Y también otra cosa muy importante es entender que a veces cuando los animales no tienen una misión de vida en el lugar donde están, ellos por sí solos huyen de ese lugar y no quieren ser buscados. Eso también lo recuerdo como una experiencia particular de un animalito, un gatito que se perdió en medio del campo y yo lo reconocí en otra casa y yo le decía, mira, este animal está en otra casa, está con otra persona, pero este animalito me dice que no lo busques, que no pertenece a ti. Obviamente yo casi no digo eso, la persona se puso súper mal, pero lo entendió con mucho amor. Y es eso, a veces la felicidad de un animal es que esté al lado de la misión de vida. Eso es, no es ni los juguetes que les Esa persona dan. era su misión de vida, wow, eso es increíble, porque a veces tú dices, yo soy su misión de vida y resulta que no lo eres. A veces no lo son. Son más las veces que coincidimos, claramente el cielo hace todo para que llegues a ese animal o el animal llegue a ti, pero muchas veces no es así. Y ellos tienen mecanismos para hacerse ver, para hacerlo ver. A veces huyen o a veces también, sobre todo en energías gatunas, se comportan muy mal, para que la persona se aburra y los devuelva al lugar de adopción, por ejemplo. Son más contados los casos, pero puede pasar. Entonces, lo más importante incluso al momento de conseguir un animal es asegurarse de que ese sí sea su hogar. Eso es lo más importante. Aquí está el Instagram de Paola para que la contacten, que es muy bonito su Instagram con mucha información y pueden encontrarla en Alma Animal Comunicación para que sepan que aquí está ella. Si a alguno de ustedes les interesa estar en contacto, pues ella va a estar ahí dedicada a ustedes. Mensaje final. ¿Qué le dices a nuestros oyentes? No, ¿Qué mensaje le das para que transmitirle algo que los animales en general quieran que escuchen? bueno, lo primero y siempre hago un llamado es a que si usted se está preguntando qué puede hacer por ese animalito hoy, deje de un lado todas las herramientas terrenales. Llevarlo al médico más costoso, tenerle el cuidado o el concentrado más costoso, los juguetes más caros.
que llevarlo a este lugar, que llevarlo al otro, y no. La felicidad del animal es que usted se priorice. Eso es muy importante. Entonces, antes de uno decirle al animal qué necesitas, voy a mí y digo, ¿qué necesito yo? Porque en la medida en que yo estoy bien, garantizo la seguridad y la salud, la felicidad de ese animalito que tengo al lado. Aunque sepamos que ellos se cargan por nosotros, no es posible decirles, no, no hagas esto, no te cargues por mí. No, el animal alza los hombros y dice, óigala, si yo a eso vine. Entonces, como no tenemos un control en eso, sí tenemos un control en podernos priorizar. Pregúntese hoy mismo qué le duele, por qué le duele esa parte del cuerpo, qué ha normalizado, que a veces pasa mucho que nosotros como humanos normalizamos las dolencias y el animal está diciendo, démelo, démelo, démelo. Cuando el animal lo hace es simplemente para que uno se dé cuenta de que uno lo normalizó en uno, pero cuando ellos se enferman, ahí sí uno es el primero en salir corriendo al veterinario. Entonces, como mensaje, me encantaría dejar eso de no le pregunte al animal cómo debería ser feliz, cómo poder hacerlo feliz, no. Solamente la pregunta es para usted mismo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Qué puede cambiar? Y en la medida en que usted garantiza su felicidad, garantiza la felicidad de ese animalito. No, y el tiempo que se nos acabó, pero hay una pregunta que yo te quería hacer, importantísima, y yo sé que estamos fuera de tiempo, pero es importante cuando estar presente con nuestro animal cuando le hacen eutanasia. Muy importante, sobre todo, yo sé que a veces se nos sale de las manos y hay gente que está por fuera del país cuando esto sucede, lo más importante es estar en esa cercanía del corazón, es decir, aunque yo esté lejos, que yo haga este proceso con él, que yo me siente, dedique el momento para acompañar esa trascendencia, pero más importante que las personas estén es también que esos animalitos, si hay más integrantes en la casa, animales, presencien esa trascendencia para que les ayudemos en el proceso de duelo, para que ellos entiendan qué va a pasar con ese cuerpo físico y que la intriga no los haga predispuestos a enfermarse después. Miren, importantísimo. Para cerrar, ¿la reencarnación existe? Pues eso es un tema muy debatido. Yo siempre lo he entendido de una manera y es que no se trata de que ellos se devuelvan a este plano, sino que nosotros avanzamos al siguiente. Ahí es donde está el verdadero reencuentro. Sí, es cierto, ahora que ellos tienen pequeñas manifestaciones en los animales que nos siguen rodeando. A veces uno distingue y reconoce algunos comportamientos de esa alma que ya trascendió, pero es digamos que una reencarnación corta, no es que habiten ya plenamente ese cuerpo de nuevo, no, nosotros sí. Pero no es que ellos lleguen y como culebra, como pájaro, o sea, no. No, no, eso no. Para una sola alma. Exactamente. Sí, es diferente que pasen manifestaciones, eso sí, a través de una mariposa, como el día de ayer, que era tan especial, a través de todas las especies pueden manifestarse, pero no se trata como tal de que regresen a este plano para volver a vivirlo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Paola, un placer, un gusto haberte tenido aquí en Positive Vibes y ya saben, le encuentran Alma Animal Comunicación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos muy en contacto. Muchas gracias por este espacio tan especial. Espero que haya podido ayudar un poquito a guiarnos con ese vínculo animal y gracias a ti, Jennifer, por hacerme parte de esto. Muchísimas gracias. Un besito. A ti, un abrazo gigante. Un abrazo. Y nosotros nos despedimos. Lamentablemente siempre llegamos al fin rápido y corriendo porque es muy poquito el tiempo y mucha conversación que queda por delante. Pero bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en Global Coach and PNL Radio. Será hasta una próxima oportunidad de Positive Vibes todos los miércoles, ya saben, 10 de la noche, hora de España, 4 de la tarde, hora de Miami, pero ya estaremos pronto cambiando el horario, así que estén pendientes. Que tengan un excelente resto de día o de noche, de donde nos estén escuchando.